Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al Rincón del Fútbol Dominicano. Hoy un invitado más que especial, un rinconcito con una persona muy querida, Luquita Bretón. Ya se ganó el corazón de todos a pesar de su corta edad, mucho seguimiento y vaya cosas que ha hecho a su corta edad. Luca, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dilio? ¿Qué tal? Gracias por tu palabra y bueno, un placer estar por aquí. Cuéntanos un poquito antes de hablar de lo que es la Copa Oro, la selección. Cuéntanos dónde naces, cómo inicias en el fútbol. Cuéntanos un poquito de tu infancia. Bueno, yo empecé obviamente allá en mi ciudad, yo nazco allá en Santiago, la ciudad corazón, y mis inicios fueron, bueno, como todo dominicano que jugaba béisbol. Y allá en el colegio, pues yo veía a mis amigos que jugaban en el recreo y eso, y a mí me llamó la atención. Caerle atrás una pelota, y yo me metía con ellos a jugar. Y ya con el tiempo, pues el entrenador del colegio me vio y vio que yo tenía algo. Pero yo al final yo seguía jugando béisbol. O sea, por la tarde la pelota ya eso era innegociable para mí. Y el entrenador hubo un día que se reunió con mis padres y le comentó la idea de que yo unirme al equipo, no sé qué. Y con el tiempo, o sea, tuvo que empezar un tiempo y lo intenté y me gustó. Y me empecé a quedar ahí. Luego tenía a mi primo, que él sí jugaba. Y ahí me fui metiendo hasta que ya dejé el béisbol y desde los 6 7 años ya no he parado. Y para tus padres, el hecho de dejar el béisbol para jugar fútbol. Sabemos cómo son los padres dominicanos. Ellos, ¿qué decían? Ellos en su momento me apoyaron porque al final yo era un niño y me dijeron juega. Ya obviamente con el paso del tiempo, pues fue cambiando. O sea, eso mi mamá me lo decía mucho, que yo con 14 años, a ella yo le dije que yo me quería dedicar a eso, con 14 13 años. Y que eso ya le impactó, porque que yo se lo diga a esa edad tan corta, pues sorprende. Y yo le dije que yo me quería dedicar a eso y ellos del primer día pues me apoyaron. ¿Pero era bueno en la pelota o era normalito? Sí, en verdad no me gustaba, digamos así, pero sí, tenía cosas. ¿Y cómo llegas al equipo de Cibao Atlético? Wow, loco, yo llegué así, wow, o sea, Albert convocó y yo el primer día ya estaba ahí. Yo me recuerdo que eran los domingos que nosotros nos juntábamos solamente. Los domingos como a las 7:15 había que estar allá. Y íbamos Javi, que si los Briones, éramos muchos de Liberia. Y por Armí, yo creo que yo recuerdo por Armí y por el Iberia, que ahí él me vio porque él estaba en los Angón en ese momento en el colegio. Y por ahí él me vio y ahí empecé en Cibao. Y de ahí hasta el otro día. Y viendo el hecho del interés de poder llegar al Ciudad Atlético, viendo que se jugaba ya una LDF, ¿te motivaba eso? O viendo Sí, Angón también, que estaba en el sí, colegio. sí, claro. Incluso yo al principio, como no recuerdo la cantidad como de tiempo, pero yo compaginaba Cibao con el Iberia. O sea, a veces yo entrenaba primero en el colegio y luego me iba a Cibao a entrenar. Ya hubo un tiempo de que le comenté a mis padres que quería como en un futuro dedicarme a eso, pues ya me centré solamente en Cibao. Y ahí solamente en Cibao hasta, como te dije el otro día. ¿Recuerdas de tu debut, la vez que te digan, bueno, quiero que debuten en primera división, que juegue? ¿Tú te acuerdas de ese día? Sí. Ese día era la segunda jornada contra Pantoja. Fue colmo el clásico de allá y bueno, me convocan. Llega la convocatoria por la noche y me veo. Y yo veo que yo había hecho buena semana, o sea, había entrenado bien y eso. Pero yo nunca, te lo prometo, yo nunca me imaginé que, como que en mi mente, yo no pensaba en eso, yo disfrutaba del momento y si pasaba, pues pasaba. Y ya luego en los últimos minutos, ya, bueno, obviamente me raparon antes de salir a calentar y eso. Y mi mamá le quería dar un infarto. Pero, pero no, al final, bien. O sea, se aprende y se disfruta, pero eso, muy feliz y hay un momento que en mi vida voy a olvidar. Tú hiciste la transición de que jugaba con Ciudad Atlético y a veces subía con primera,
o te mandaron directamente al No, primer ya equipo? ese año yo empecé con el primer equipo desde los 14, 15 años. Como desde los 14, sí. 14 años ya estaba entrenando con el primer equipo. ¿Y cómo te haces con el colegio? Porque tengo entendido que el primer equipo entrenaba en la Por la mañana. mañana, sí. ¿Cómo, cómo hacías esa transición de ir al colegio, entrenar a la mañana? Cuéntame, o sea, ese lío, ¿qué hacías? Así mismo es un Bueno, Víctor José, el director del colegio, yo no puedo tener queja con Víctor, porque yo desde el primer momento le comenté y él siempre me dio ese sí que yo esperaba. Y bueno, yo entrenaba y de ahí me iba al colegio. Obviamente la clase que yo me perdía, o luego yo por la tarde me quedaba, o la hacía en mi casa, que eso era lo que normalmente hacía, la hacía en mi casa. Y si tenía pues alguna duda o lo que sea, pues alguna videollamada con un profesor o lo que sea. O algún compañero y así. Pero, ¿y tus compañeros también? Porque al final siempre te ese tema, ah, no, pero que fulano no viene, y si viene o no pasa, y si pasa. Yo tenía, o sea, ellos no lo demostraban, porque al final yo también recibí mucho apoyo de mi compañero y lo sigo recibiendo. Pero también tenía, no la ventaja ni nada, pero tengo un compañero que juega golf, que entonces tiene que vivir en la Romana para poder jugar golf. Entonces le pasaba más o menos lo mismo, solamente que cuando él estaba allá, pues no venía, entonces iba por ahí por lo mismo. Y ese sacrificio, o sea, la gente quizás no lo ve, pero cuando tú ves a tus amiguitos que quizás van a un cumpleaños, se van de fiesta, o sea, son 15, 14 años, pero tú tienes que estar metido en dormir temprano porque al otro día hay partido. ¿Cómo, cómo tú lo vivías? O sea, porque al final, bien, uno quiere ser futbolista, pero ese sacrificio apenas con 14 años, no hubo un día que dijiste, no, yo me quiero ir con mis amigos de fiesta y que quizá un cumpleaños o lo que sea, acostarme tarde, pero no puedo porque al otro día hay partido, al otro día tengo entreno. ¿Cómo se vive ese sacrificio? Mira, o sea, obviamente el que te diga que no le gusta o que un día, pero lo que yo le decía a mi familia y a mis amigos más cercanos, que al final yo no lo veo como un sacrificio, porque al final es más tal vez un esfuerzo, porque un sacrificio para mí es algo como que no te gusta. Entonces yo hago ese esfuerzo de quedarme tranquilo en mi casa, porque al final del día, al otro día, voy a hacer lo que a mí me gusta también. Entonces, tampoco era que me volvía loco porque no podía salir ni nada, pero que al final día lo que más hay, perdón. Entonces, por eso me quedaba tranquilo. ¿En qué momento tú te diste cuenta que era diferente? Que ya no era un jugador promedio, de que eres bueno, sobresale en el colegio, sobresale en un equipo y que ya. ¿En qué momento tú te diste cuenta, no, no, yo de verdad de esto puedo vivir? Tal vez cuando los grandes me daban esa confianza de que podía asumir, digamos, ciertos riesgos. Me como que atrévete, que tú, como que tú puedes. Y eso, ya después de que tú tienes la confianza de ellos, pues tú juegas solo. En un plantel donde tú tienes 15, 14 años, rodeado de hombres. Cuéntanos eso, porque quizás mucha gente dice, no, debutó muy temprano, sí, pero al final tú eres un niño de 14, 15 años jugando con veteranos. Sí. Entonces, ¿cómo se vive esa transición tú siendo el niño del grupo? No, tú llegas calladito con tu mochila, te sientas, espera que te den la ropa, a ver si te la quieren dar tiempo o te la dan cuando todo lo grande salga. Y bueno, y eso. O te cambian a otro camerino, como, y esperar. Y no, y yo calladito, yo vine a hablar y a relajarlo a Pichi fue los otros días. Pero sí, eso. Pero yo es que uno se quejaba, pero también eso es parte. Pero eso también es lindo, que tú veas como la evolución y la confianza luego que te van dando y eso. Pero sí, los primeros días, bueno, el primer año y así, calladito, entrenar y después para tu casa. Cosas que pasaron por eso, por tú ser un niño, por tú ser el novato. Cosas que te hicieron, o, no de mala onda, sino como que cosas que pasan porque tú eres novato y que después ahora Sí, tú lo estás haciendo con, tú lo llegaste a hacer con gente que como, después creció.
subieron. sigo siendo niño y me siguen, por ejemplo, que si Giancarlo va y me relaja, pues lo mismo, me quedo callado o me río con él. Pero eso de que, por ejemplo, ¿no? Que es lo normal, que te entreguen o la ropa de último, que, todo eso. O que te relajen, todo eso. Que si está calvo, que pero es normal. Llega, pasas tú a primera división, te va muy bien, te afianzas en el primer equipo, juegas, tienes minutos, eres parte importante, pero algo que te haya tocado o que quizás tú dijiste, me faltó eso con Cibao en primera antes de irte al Málaga, porque quiero que me cuentes de eso. Algo que tú digas, me faltó eso, o me quedé con ese pinita. Bueno, dos cosas, yo creo. O sea, obviamente la Copa Internacional, eso que estuvimos ahí muy cerca en varias ocasiones y yo creo que nunca llegué a jugar una final de la De LDF. la RDF. Nunca la jugué. Jugué la semi, que si la ida, la vuelta, pero la final yo creo que... En esta final contra la OIM no En tuviste... la ida sí, En la ida entré, sí. pero no sé, tal vez de titular, sé un poco más importante en la final, eso es lo que me refiero. ¿Cómo se da esa llegada al Málaga? ¿O habían otras opciones? La llegada al Málaga, ¿qué te digo? Bueno, estábamos ahí con Cibao, que si sí, que si no. Y de un momento a otro llega, yo creo que Dios, y me pone esa oportunidad y sí, y a por un futuro y yo creo que era lo mejor para mí, un cambio de aire. Bueno, no un cambio de aire porque al final yo en Ciudad soy muy feliz. Pero eso, de ver algo diferente, salir del país por primera vez y eso. ¿Habían otras opciones? Sí, había, pero yo, ¿qué te digo? ¿Se pueden decir o no? No, 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 pero ¿Era en Sudamérica o Centroamérica? había en ¿O también en Sudamérica, España? había en Sudamérica En Sudamérica. y en España había también, pero ¿qué te digo? Yo digo, mira, a mí me ha sorprendido muchísimo Málaga, a bien, obviamente. O sea, la gente, la ciudad. Por ejemplo, aquí cuando yo llegué me preguntaron de una vez, ¿qué Málaga? No sé. Yo digo, si yo tuviera allá mi familia, no podría acá vivir allá perfectamente, porque es que se vive muy, pero que muy bien allá. O sea, yo estoy encantado allá, de verdad. Siempre se habla, o todos los futbolistas hablan, que esa transición de salir de tu casa para estar solo, hacer esa experiencia, ¿tú cómo lo has vivido? ¿O tú eres muy tranquilo de, no, de día a día, o te cuesta a veces? Y tú dices, "Bah, necesito mi casa"? Obviamente los primeros días fue difícil porque tú llegas y tú estás, digamos, solo, o sea, tú tienes tu representante y ya. Entonces, obviamente con el paso de los días, pues yendo al club, haciendo amigos. Pero yo te digo que no la suerte, sino yo vivo en una residencia, ya yo vivo en la residencia del club. Entonces yo tengo algunos compañeros de equipo, entonces obviamente se me hizo más fácil porque como voy todo el día con ellos, pues... Claro. Y ahí, gracias a Dios, tengo muchos amigos y por ejemplo, esos amigos me presentaban a su amigo y ahí hacíamos amigos. Entonces eso me ha ayudado. Y obviamente tengo a muchos compañeros de aquí, que sí por Madrid, que sí por Barcelona y también ex compañeros que están por allí. ¿Quién ha sido tu mayor apoyo de, de la selección, quizás en España, que tú puedas mandar un mensaje o algo así? ¿Hay alguien que tú consideras, o que no solo que vive en España, quizás de los veteranos, que tú tengas esa confianza de escribirle? ¿Hay alguien? Sí. Mira, está Pichi. ¿Qué Pichi? Que si mira, hablando de Pichi, que si no es para escribir, para saber cómo estoy, es para mandarme un meme. Ese tipo es una cosa increíble de ese tipo. Y luego está el viejo Mode. Mode, como, aquí dicen que es mi papá, porque Mode siempre está arriba de mí y eso, para saber de mí. Pasemos al ámbito, pero antes de, ¿cómo te está yendo? ¿Cuál es tu futuro en el Málaga? ¿Un año más en el Juvenil A? ¿Qué viene ahora? Bueno, me ha ido muy bien, la verdad. El cierre de temporada, cuando llegué, jugué 4 partidos
y me fue bien, metí un gol y 2 asistencias, entonces cerré bien gracias a Dios la temporada y ahora voy con filial. Bueno, la pretemporada empieza el día 7, pero a mí me han dado unos días y sí, me incorporo con el filial y a ver eh, cómo me va y a ver si damos el salto allá arriba. Ojalá. Ojalá sí mismo. Cuéntanos tu paso por la selección, las inferiores. ¿Cómo fue ese primer llamado a la selección juvenil? ¿Te acuerdas? Sí, sub 15 fue, pero obviamente había preselección, o sea, íbamos, no sé, 40 niños al proyecto Gol y ahí hacían cortes y ahí quedó una selección en la sub 15, sí. Tú tuviste en varias partes de la selección que clasificó a esa sub-20 al Mundial. Te llamaron varias veces, ¿no? Sí, fui a varios microciclos. Creo que fue el último que llegué ahí, no me recuerdo en qué fecha fue el mundial, pero el último que fui fue en diciembre, o así. Ese fue el último, sí, que fui allá en San Cristóbal. Te quedaste con esa espinita de... Sí, yo tengo que jugar un mundial con Dominicano. O sea, yo estoy seguro que obviamente en un futuro vamos a clasificar porque el futuro que tiene el fútbol aquí y que tiene, digamos, el mismo ejemplo de esta misma selección es una cosa que obviamente sorprende y que tenemos que eso digamos de nosotros, nosotros lo sabemos y creemos que tenemos, digamos, el potencial para hacerlo. Entonces eso es. Y sí, yo tengo que jugar un mundial con Dominicano. De este grupo también de la selección era el más joven. Está Wilkin, ahora me Ah, ganó bueno, Wilkin. Wilkin, sí. Sí, Pero no es lo mismo ser portero que estar dentro ahí. sí, bueno, sí, soy el más joven. Por 2, 3, sí, Edgar me lleva 2 años, así. 2 años. Sí, sí. Wilkin sí, Wilkin tiene 17. Tú tienes Cumplió 18. 17 el día que viajábamos. Sí, entonces sí. Tú tienes 18. Yo Creo tengo que lo 18. cumple en noviembre, el 19. Exacto. Y eso, ¿cómo tú lo vives también siendo de los más jóvenes en la selección? ¿Cómo, qué pasa por tu mente o cómo son el día a día? No, es lo mismo. O sea, ¿qué pasa? Ya, por ejemplo, los grandes me dan esa confianza o sea, obviamente dentro del campo y fuera. Yo creo que aquí yo puedo ser de lo que más relajo y más jodo. Porque, por ejemplo, yo estoy todo el día que molestando a Samba, lo tengo loco, lo molestando todo el día. Y, por ejemplo, está este mismo piche que se Giancarlo, o sea, a todo. Y eso, ¿no? Ellos me dan esa confianza. Y obviamente lo que te dije dentro del campo, que me dan eso de que tome riesgo, que me atreva y sí. Siempre hay uno que es el más cercano. Aquí en la selección, ¿quién es el más cercano con el que mayormente tú comes? Quizás duerme, pero ¿quién es el más cercano que tienes ahora mismo del grupo? Tengo mucho. Por ejemplo, está el Cabezón, está Samba, está Reyes, que Sidorni, que bueno, está Picho, obviamente. Que tengo mucho, la verdad. Copa Oro. ¿Te imaginaste algún día poder enfrentar a México, Costa Rica, llegar a una Copa Oro? ¿Pasó por tu mente poder jugar esta competición con Dominicano? Era un sueño, o sea, era un sueño que obviamente yo me visualizaba. O sea, todo futbolista se imagina de tu escenario, tú sabes. Entonces, que si a corto o largo plazo, no sé, pero que si me visualizaba jugando este tipo de torneos, sí, sí te podría decir que sí. ¿Con qué te quedas de la competición, de la experiencia? De que si nosotros nos lo proponemos, podemos hacer cosas grandes. O sea, obviamente eso es lo lindo de este deporte, que depende de nosotros mismos. Entonces, o sea, como que yo digo que obviamente ha sido un lindo aprendizaje, pero que nosotros mismos nos dimos cuenta de que sí, de que como dicen la frase que en Dominicana sí hay fútbol. Yo creo que eso. En cuanto ya tú has visto el fútbol en España, con el Málaga, estás viendo el nivel aquí en Copa Oro. ¿Cómo tú lo comparas con el nivel que se está viviendo en República Dominicana? ¿Qué, qué lo ves de distinto? ¿Qué consideras se deben de tocar cierta cosa a tu temprana edad? Vamos a ponerte un poco de analista en, en República Dominicana.
Yo digo que el mayor cambio es lo táctico, que allá se da mucho énfasis en el tema del perfil, para ganar tiempo, que si el balón con ventaja, a la pierna hábil y eso, que es minimizando el error. Allá obviamente es muy físico, porque la característica que tiene el futbolista dominicano es esa, de que es fuertísimo, que sí, es un atleta. Yo creo que es. Y cuando tú llegaste siendo dominicano, no te preguntan, ¿dominicano? ¿Juega Sí, fútbol? sí, sí. Y no, y tampoco creían que yo era dominicano. Ah, Que por tu sí, color. rubio, exacto. Pero sí, pero ya luego de que vieron, de que han visto los partidos, sí, entonces, ¿Algún mensaje que quieras dar y a todos los fanáticos de la República Dominicana y rinconciteros? como decía Moshe, que no tengan paciencia, que no tengan eso, que no tengan paciencia y que le vamos a dar una alegría dentro de poco. ¿Algún mensaje a tu papá? Que me decías que siempre te sigue y nos sigue. No, eso, que papi es un fanático de aquí, que no se pierde un programa y que un abrazo, papi, que nos vemos pronto ya. Ah, pero yo tengo una pregunta antes de ir. Ajá. El nombre del Rincón del Fútbol, ¿cómo surge? Pues cambió de lado. Pues empezó con el Rincón de Dilio, porque justamente Nieto me dio un espacio en su columna de gol de penal y él me decía, Dilio, escribe una vez a la semana de la liga o lo que sea. Y después de ahí, un día hablando con Felipe, me dice, Dilio, pero vamos a poner el programa. ¿Qué perdemos? Al final vemos el fútbol dominicano. Claro. Lo pusimos, luego se unió Kevin, ahora se une Juanma. Y después de la que fuimos a dar cubrir la Copa Oro Femenina, los muchachos se amotinaron contra mí y me dijeron, no puede ser Rincón de Dilio, tiene que ser el Rincón del Fútbol Dominicano, porque el fútbol es de todos. Sí. Y nada, cambiamos el nombre del Rincón de Dilio al Rincón del Fútbol y creo que nos viene bien porque al final es un rincón de todito nosotros, tuyo, de tu familia, de tu papá que nos sigue, un saludo. Y la verdad que muy contento de poder estar aquí y vivir la experiencia de este lado, que no la pude vivir de aquel, pero bueno, lo Ay, importante está cerca. claro. Señores, vaya charla y plática con Luca Bretón, Luquita, que ya es uno de los más queridos de esta selección y uno de los más jóvenes. Chao, chao y hasta la próxima.